Vamos a compartir un mensaje y lo vamos a encontrar en Santiago. Vamos a la carta del apóstol Santiago. Apóstol Santiago, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Capítulo 1. Vamos a leer hasta el versículo 4. Y yo voy a leer para usted la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición de su Santo Espíritu. Amén. Dice la palabra del Señor: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Aleluya. Puede sentarse dándole un fuerte aplauso al Señor. Aplaudan a Dios. Amén. Aleluya. A Dios damos la gloria, la honra y el honor en esta carta escrita por el apóstol Santiago. Era una carta dirigida a los judíos cristianos, judíos convertidos a Cristo, judíos creyentes en Cristo, judíos que servían a Cristo, pero debido a la persecución, a todo lo que se dio contra el pueblo cristiano, aquellos seguidores de Cristo que predicaban, anunciaban a Cristo, hablaban de Cristo, testificaban de lo que habían visto y oído, muchos tuvieron que esparcirse, ¿verdad? En su gran mayoría tuvieron que irse a países, ciudades, cuyo estado eran gentiles, eran pueblos gentiles, y allá les tocó estar. En su gran mayoría estuvieron por allá, por todo el Asia Menor. Se esparcieron lo que hoy conocemos como Turquía, Egipto, en fin, se esparcieron por todos esos lugares a causa de la persecución, de las pruebas que se les presentaron, las luchas, las batallas. No era fácil huir de su casa, de su tierra. No es fácil salir de un lugar en el cual estás establecido, ya tienes una vida hecha, ya tienes años allí, estás erradicado allí. Quizás muchas veces es tu lugar de nacimiento, pero toca salir por causa de problemas ajenos, ya que van contra fuerza, que van contra voluntad, y ya toca huir por necesidad. No era fácil, no es fácil hacerlo. Para aquellos cristianos judíos no era fácil, no era algo sencillo, no era algo que se les facilitaba hacer, pero que tuvieron que hacer. Y el apóstol a ellos le dirige esta carta. A ellos
les habla, les predica, con el propósito de animarles, exhortarles, edificarles, prepararles, pero sobre todo con el propósito de recordarles todo lo que escucharon, vieron, aprendieron de Cristo, en su gran mayoría, y los que no tuvieron el privilegio de aprenderlo, de escucharlo, de verlo de Cristo, aleluya, pero sí de los apóstoles, de los patriarcas, por decirlo así, de los primeros cristianos, predicadores, aleluya, establecidos por Cristo, aquellos 12 apóstoles, aquellos misioneros que fueron enviados de 2 en 2 a toda región, a todas partes a predicar la palabra, ¿verdad? Y el propósito era recordarles la palabra de Dios. Y el apóstol empieza en el versículo 2 diciéndoles: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mire que no le dice cuando estén en pruebas, le dice en diversas pruebas, lo cual enseña y muestra de que a veces el cristiano puede estar en distintas pruebas a la vez, distintas dificultades, puede estar peleando en distintos frentes en el mundo espiritual, distintas batallas en la familia, en la economía, qué sé yo, en el estudio, en distintas maneras a la vez. Pero no es algo, porque el Señor nos enseña a través de Santiago que no es algo para que estemos atribulados, para que estemos desanimados, para que estemos angustiados, desesperados, tristes, abatidos, derrotados, no, sino dice que tengamos un sumo gozo, que cuando estemos en esa batalla, en esos distintos frentes, tengamos gozo, tengamos felicidad, estemos contentos, porque la prueba traerá su fruto, el cual es la paciencia. La paciencia. Y la prueba nos mostrará, nos enseñará, nos fortalecerá, nos preparará para seguir adelante, con firmeza, para seguir adelante firme, dispuestos. Aleluya, con la mirada en el propósito que el Señor nos ha dado, que el Señor tiene para con nosotros. Toda esa prueba que el enemigo levanta, toda esa batalla, toda esa lucha, porque mire, a estos cristianos estaban desterrados, lejos de sus familias, parentelas, su tierra, habían dejado todo. Era una prueba fuerte, pero el apóstol le dice que tuvieran eso por sumo gozo. Y si vamos a la vida de los apóstoles, si vamos a la vida de aquellos que anduvieron con Cristo, caminaron con Cristo, de aquellos primeros discípulos, podemos ver, entender cómo para ellos era un gozo padecer por Cristo. De hecho,
Para ellos era un honor cuando o los apresaban, o los azotaban, o los atacaban, los apedreaban, los insultaban por Cristo. Para ellos eso era un gozo, un honor, y lo hacían con sumo gozo, como dice el apóstol, ¿verdad? De hecho, después de ser azotados salían gozosos. La palabra nos los enseña. De hecho, morían martirizados con gozo, cantando, alegres, predicando, porque era un honor. Bendito sea el nombre del Señor. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La obra perfecta de la cual nos habla el apóstol, ¿verdad? Tenga la paciencia su obra completa. Su obra completa. Es hermoso ver todo esto, estudiarlo, analizarlo. Es muy hermoso saber, bendito sea el nombre del Señor, que, aleluya, tenemos un Dios que nunca nos abandonará. Y el cristiano debe entender, debe comprender que nunca está solo y que Dios siempre tiene el control de todo, de todo. Algo que debemos entender, que debemos comprender, que estemos en la prueba que estemos en la dificultad que estemos, que quizás salimos de una y entramos a otra, que quizás peleamos distintas pruebas, batallas a la vez, aleluya, pero tenemos que tener en cuenta que aunque estemos en todas esas batallas, todas esas luchas, el Señor tiene el control. Él tiene el control. Él está con su pueblo. Él está con sus hijos. Y la fe del cristiano está en que hay un Dios en el cielo y que ese Dios, aleluya, estará con nosotros siempre, siempre. El versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Mire lo que dice el apóstol: bienaventurado el varón que soporta la tentación, que cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora usted entiende mejor por qué es que debe haber gozo en el cristiano, por qué es que el cristiano nunca debe estar abatido, destruido, derrotado, aunque esté pasando por la prueba más grande del mundo. ¿Sabe por qué? Porque esa prueba, aleluya, nos estará perfeccionando, afirmando para, aleluya, un día recibir la corona de vida, porque la corona de vida la reciben los que aman al Señor. Amén. Si usted ama al Señor, tiene una promesa. ¿Cuál es? Una corona de vida. Y no solo habla de vida eterna, no solo habla de una vida eterna con Cristo en los cielos, sino de una vida en este mundo. Porque con Cristo tenemos vida, porque Él nos ha dado vida. Nosotros sin Cristo estábamos muertos en delitos y pecados, pero gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, hoy nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Amén. Aleluya. Entonces, mis hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Esto es hermoso, precioso. La vida del cristiano, de pruebas, de batallas, de luchas, de conflictos, de dificultades,
porque hay un mundo espiritual que se levanta, pero nosotros sabemos que tenemos un Dios en los cielos que siempre estará con nosotros. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Mire cómo traduce el versículo 2, la Nueva Traducción Viviente. Dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar, escuche, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Por eso es que dicen que el evangelio es locura, ¿verdad? Por eso es que dicen que los evangélicos somos locos. Por eso dicen que los evangélicos, aleluya, estamos locos. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. A veces, viendo el panorama, analizando la situación, las cosas como se están dando, como se están viendo, nosotros estamos viendo cómo se está desarrollando, o mejor, para explicarlo mejor, entenderlo mejor, cómo se está cumpliendo el panorama profético, cómo se está ya organizando lo que será el tiempo del fin, cómo hay un avance, yo diría que impresionante ya en cuanto al anticristo, a la organización del nuevo orden mundial en la cual gobernará el anticristo. Y si usted ve, mira cómo se están desarrollando todas las situaciones, las cosas políticas, religiosas en el mundo, cómo se están organizando y cómo se están uniendo, cómo se está ya aclarando cada vez más el panorama espiritual, y nosotros, los que conocemos la palabra, lo estamos viendo, analizando, y cada vez más cuando profundizamos en la Biblia, que eso lo vamos a tocar en el mensaje en el cual les hablaba al comienzo, cómo la Biblia tiene una secuencia, Cristo, en cuanto a las señales, las advertencias que Él nos da en cuanto a los tiempos finales, para que nosotros la tengamos en cuenta. Mateo 24, 25, Lucas 21, etcétera, etcétera. Y usted ve una secuencia de cómo se irá dando todo. Y si usted entra, Mateo 24, 25, el Señor empieza a hablar de las señales del fin, de los tiempos que estaríamos viviendo, y dice principio de dolores. Después viene, aleluya, Mateo 25, y empieza el Señor a dar una serie de parábolas en las cuales usted va a encontrar las 10 vírgenes. Y sigue el Señor, versículo del mismo capítulo 25, versículo 14, usted va a encontrar allí la parábola de los talentos.
Y si usted va analizando esa cadena de toda esa enseñanza que dio Cristo, porque todo fue una enseñanza que dio Cristo en cuanto al tiempo del fin, y hoy usted empieza a analizar el panorama político, religioso, espiritual, ¿verdad? Porque estamos viendo la apostasía, y empieza a ver el panorama de la iglesia, del Señor Jesucristo, ya no de la iglesia apóstata, ya no del mundo que se autodenomina cristiano, pero siguen otros dioses, otras cuestiones para no ir más allá. Hablando ya de la iglesia, podemos ver cómo comienza ese cabeceo, ese adormecimiento, ese desgane, ese desánimo, desaliento que hay, que porque si el tiempo, que si porque hay rayos, que si porque esto, que si porque aquello, y prácticamente la iglesia se está volviendo virtual, porque ya ni los domingos, porque a veces un domingo falla, entonces ya no viene cada 8 días, sino cada 15 días. Ya es una iglesia que se está acostumbrando a consumir virtualmente, o sea, a que la pastoreen virtualmente. Y trayendo este mensaje a este contexto, todo está conllevado a que hay un desánimo, a que la prueba, la lucha, la batalla tiene al pueblo como que distraído, como que desanimado, como que desalientado, como que de pronto ya es que me da igual si voy, si no voy, si me congrego, si no me congrego, si predico, si no predico, si sirvo, si no sirvo, si busco de Dios, si no busco de Dios, si ayuno, si no ayuno, si vigilo, si no vigilo, si oro, si no oro, si leo, si no leo, si estudio o no estudio. O sea, es como que el pueblo, la prueba lo ha ido apagando porque está siendo más fuerte la voz que el mundo está trayendo, el viento, la tormenta que el mundo está soplando, que el estar firme en Cristo, que el estar con sumo gozo, porque si hoy yo estoy en una prueba, para mí es de sumo gozo, porque primero, aleluya, será para gloria de Dios. Segundo, será para crecimiento de mi vida. Y tercero, será para edificación de la iglesia. Entonces, para mí eso debe ser un sumo gozo. ¿Por qué? Porque en mi corazón está el amor a Dios y mi meta, mi vista, mi corazón está en la corona de la vida. En la corona de la vida. Porque amo a Cristo. Y si hay pruebas, con más razón, debo someterme a Dios. ¿Por qué? La Biblia me enseña, someteos a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Pero si no me someto a Dios, ¿cómo puedo resistir al diablo? Y si no resisto al diablo, ¿cómo va a huir? ¿Cómo huirá? Si primero no estoy sometido a Dios, no tengo cómo resistirlo, se va a reír de mí, se reirá de mí. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo espiritual? Hay muchas iglesias que se han convertido en un circo, que el mundo se ríe de ellas, se burla de ellas, porque ciertamente lo que está pasando dentro es algo que al mundo le da risa, pero al pueblo cristiano le da tristeza y dolor.
¿Por qué? Porque es apostasía pura. Ya no hay palabra, ya no hay temor y temblor, ya no hay amor por lo que el Señor llama o nosotros llamamos sana doctrina. ¿Y qué pasa? Que la prueba nos atribula, la lucha nos atribula y eso nos arrincona, nos obliga a escondernos, nos obliga a distanciarnos de lo que el Señor en verdad quiere para nosotros, de lo que el Señor en verdad anhela, desea para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y hay algo que quiero decirles. Hay algo, mire. El Señor, le voy a leer lo que nos enseña el comentario de la Biblia Plenitud en el versículo 2. El comentario 2 y 3 de la Biblia dice lo siguiente, de la Biblia Plenitud dice lo siguiente, dice: convertirse en cristiano no libera automáticamente a nadie de las dificultades. La actitud correcta al enfrentar la adversidad es tener sumo gozo. Esa es la actitud correcta para enfrentar la adversidad. Del cristiano estamos hablando, ¿verdad? Lo cual no es una reacción emocional, sino una deliberada e inteligente evaluación. Mire bien, de las circunstancias desde la perspectiva de Dios, al ver las pruebas como un medio para el crecimiento moral y espiritual. No nos gozamos de las pruebas en sí mismas, sino en sus posibles frutos. Sino en sus posibles frutos. Someter a prueba equivale a comprobar lo genuino de algo. Cuando usted prueba algo es para ver si es bueno o es malo, ¿verdad? Usted prueba algo es para ver si es bueno o es malo. Usted compra un televisor y usted, antes de sacarlo del almacén, usted le pide al que se lo está vendiendo: pruébamelo, ¿verdad? Para ver si está bien o está malo. Un radio, lo que sea. Pruébamelo. Estamos siendo probados. Y aquí es donde vamos a ver si vamos a servir o no vamos a servir. Y sigue diciendo: no nos gozamos de las pruebas en sí mismas, sino en sus posibles frutos. Someter a prueba equivale a comprobar lo genuino de algo. Sirve como una disciplina para purgar la fe de sus impurezas. El Señor nos limpia, ¿verdad? Como al oro, con fuego, amén. Extirpando lo que es falso. La paciencia no es resignación. Mire, esto es importante lo que dice aquí. La paciencia no es resignación pasiva. No es resignación pasiva. No es que yo me voy a resignar a que y ya, me siento y punto. No, ¿verdad? No. No es resignación pasiva ante circunstancias adversas, sino firmeza y valor que nos ayudan a resistir con valentía. A veces, como les decía, ¿verdad? Nos acomodamos y como
tenemos la batalla en distintas formas, maneras, frentes. Nos resignamos, nos sentamos en la esquina y allí nos quedamos. Y que pase el tiempo, y que pasen las horas, y vengo y me voy, y hasta ahí. Y si algo me hablaba el Señor, porque es que uno a veces se desanima. Yo me he desanimado mucho en estos días. Llegamos de una batalla, ¿verdad? En la cual recibimos, creo que todos recibimos. Y llegamos con una meta, con un propósito, con una visión, con una convicción, pero las circunstancias como que empiezan, las batallas como que empiezan, y como que empezamos como que a apagarnos, como que a decepcionarnos, como que de pronto a desanimarnos. Pero miren lo que nos está enseñando el Señor, que no debe ser algo pasivo, no, sino que debemos tener la paciencia como algo que nos va a llevar a servir mejor, a estar más atentos, más dispuestos, más prestos para servirle a Dios, El mundo está allá afuera, cada día el remanente es más pequeño, cada día somos menos. Tristemente hay que decirlo, y no hablo de iglesia local, hablo del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Jesucristo. Somos menos cada día. Cada día el remanente se acorta más, se reduce más. Cada día son más los que abandonan el barco, se van tras la mentira que el enemigo les presenta, fábulas, tras la apostasía, porque quizás creen que porque ven un templo lleno de almas, creen que ahí sí está el poder de Dios. Creen que ahí sí hay unción, ¿verdad? Trayendo esa palabra que hoy se usa tanto, la unción. La unción. Pero no explican qué es la unción. ¿Para qué es la unción? ¿De quién es la unción? ¿Quién es el que da la unción? ¿Quién es el que unge al cristiano? Hablan del hombre, la unción, el ungido. Pero, ¿será así? Oiga, eso es una pregunta seria, ¿verdad? Seria. Somos instrumentos únicamente, vasos, vasijas de barro, seres humanos, hombres imperfectos. ¿Por qué le quitamos la gloria a Dios? ¿Por qué?